Hola, 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 bienvenidos al Faro Informativo, del canal que puedes visitar diariamente si quieres enterarte de todo lo que acontece en Venezuela y el mundo. Sigue el rechazo de los integrantes de las Fuerzas Armadas del país por la decisión irracional del régimen de incluir a los inexpertos milicianos como parte de la institución castrense. Esta vez fue un almirante quien rechaza la reforma a la ley orgánica de la Fuerza Armada y advierte que, cuando sea irreversible, el régimen habrá alcanzado el clímax de su dominio del país. Nuevos análisis interesantes se suman a esta noticia que ha sido sumamente cuestionada. Te los contaremos todos el día de hoy. Pero antes de comenzar, recuerda seguirnos para que no te pierdas ninguna de nuestras noticias. El proyecto impulsado por Vladimir Padrino López le otorga un poder inédito a las milicias bolivarianas, más vinculadas a la política que a la línea profesional castrense. Sería un paso hacia la sustitución por un cuerpo paramilitar, advirtió un alto mando. Desde el ilegal llamado a la elección de la Asamblea Constituyente en el 2017, sin consultar la voluntad popular, no había habido al interior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana tal rechazo por alguna decisión como la que acaba de ocurrir con la reforma a la ley orgánica de la institución castrense. El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, hizo la solicitud de reforma ante la constituyente solicitando una figura que no existe en la jurisdicción legal venezolana como es la ley constitucional. Le preguntamos a un respetado vicealmirante qué consideración hace en relación con esa reforma y nos responde, en referencia a quienes la han promovido y aprobado. Tamaños irresponsables, a la vez que manifiesta que el tema de la milicia, si se consolida, en mi opinión, sería un paso adelante hacia el proceso formal de sustitución de la Fuerza Armada por un cuerpo paramilitar, no profesional, más fácil de manejar y con procesos de reclutamiento politizados. Este experto explica que para la izquierda radical, las Fuerzas Armadas orgánicas y profesionales son una piedra en el zapato. Veas el caso de la relación en España entre la Fuerza Armada Nacional y las FCS, o los partidos de izquierda. En el caso venezolano no fue un proceso revolucionario iniciado mediante el uso de la fuerza, sino que se valió de instrumentos democráticos para llegar al poder. Una vez que se sirvió de ellos, estos han sido desmantelados o reconfigurados a su medida. Es por ello, según dice, que la Fuerza Armada ha sido uno de los pilares que más difícil ha sido de derribar por su elevada complejidad. Es más fácil, por ejemplo, desmantelar el poder judicial o electoral valiéndose de argucias legislativas, como lo hicieron cuando el chavismo dominaba la Asamblea Nacional. Sin embargo, si recuerda, la modificación de la LOFAN fue más lenta y progresiva. Creo que es la cuarta modificación. En cada una se va avanzando en sus propósitos políticos, pero tratando de mantener visos de constitucionalidad con la intención de no generar choque. A estas alturas, según dice, en el gobierno de turno creo que ya deben haber evaluado que los bajísimos niveles de apresto operacional, la desmoralización del personal, la atomización del mando, los altos niveles de deserción y de bajas, entre otros aspectos, permiten dar este paso. El siguiente paso debe ser la reducción sistemática de cada uno de los componentes hasta quedar convertidos en entes burocráticos sin capacidad operativa, mientras paralelamente y siguiendo el mismo manual, muy discreta y progresivamente, la milicia, ya formalmente parte de la Fuerza Armada Nacional, se irá fortaleciendo. Ese fortalecimiento, a su juicio, se hará por dos vías. Una, a través de un plan propio que incluya equipamiento y reclutamiento con los perfiles estrictamente partidistas, y la otra vía es vaciando los componentes de medios, instalaciones y responsabilidades, las cuales poco a poco irán migrando a la milicia. Cuando esto sea irreversible, el régimen habrá alcanzado el clímax de su dominio del país. Ese es el momento que el gobierno espera, según explica el vicealmirante, porque entonces será verdaderamente difícil una transición. Ya no habrá un equilibrio de fuerza entre la Fuerza Armada Nacional y la milicia, el cual fue su objetivo primario. Pasará a tener el monopolio absoluto de la fuerza al servicio del régimen, receta indispensable para sostener un gobierno de estas características. Creo que esa es la estrategia del régimen, dijo finalmente el vicealmirante. La opinión de otro militar de la Armada Bolivariana, un almirante en el exilio, es que se ha dado un paso temerario que por años se había negado. No solo legalizar las milicias, sino introducir en una llamada e inventada ley orgánica constitucional, imagino que a defecio del jurista Herman Escarrá, las reformas que fueron rechazadas en el 2007. Recuerda el alto oficial retirado que entre los aspectos que fueron rechazados en la reforma impulsada por Chávez está la doctrina militar comunista.
esa aberración que se llama Unión Cívico-Militar y la Defensa Integral, además de agregar cantidad de adjetivos calificativos a la institución como la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, antioligárquica, antiimperialista, revolucionaria, socialista y chavista. El almirante expresa con pesar que no sé si creer que aún hay una reserva institucional entre los militares. El hecho del guardar silencio interno ante lo ocurrido con esa reforma no implica que la institución esté perdida y que haya una sumisión total al poder. La crisis continúa afectando a los militares, las deserciones aumentan diariamente y no hay futuro. Pide recordar que los movimientos insurreccionales ocurridos hasta el último en junio del 2019 han sido desmontados por delaciones y traiciones. Las torturas a los militares la filtran desde adentro. Es un mensaje para los militares, igual que la muerte ordenada del capitán de fragata Rafael Acosta Arévalo. Otra mala decisión que ha tomado el régimen y que no le pronostica un final feliz es la de privatizar la industria petrolera. Y en ese sentido, el exar de PDVSA sugiere que Nicolás Maduro puede acabar como Gaddafi. Rafael Ramírez, presidente de Petróleos de Venezuela en tiempos de Hugo Chávez, dice que el peor error de Nicolás Maduro será privatizar PDVSA. Es un movimiento a la desesperada, dijo, como el que hizo el dictador libio Muammar al-Gaddafi en sus momentos finales. El país y en especial el campo bolivariano debería verse en ese espejo. Estos aventureros en el gobierno no aprenden nada de la historia, dijo Ramírez. Nicolás Maduro está sin dinero, el núcleo de poder de Maduro está sin dinero y sin dinero se le complica el gobierno a Maduro. En diciembre se gastó la poca plata que le quedaba para generar una falsa burbuja de consumo. Produce poco petróleo y buena parte de él se lo sigue enviando a Cuba. Tiene una deuda de 3.000 millones de dólares con Rusia, otra de 20.000 millones con China. Está en default con los tenedores de bonos. Las operaciones ilegales de oro con las que ha venido tomando oxígeno están cada vez más cercadas por la comunidad internacional. La inflación no se detiene, la recesión económica tampoco. En 2020 el Producto Interno Bruto caerá 10% según el Fondo Monetario Internacional. Y con este escenario, Rafael Ramírez, exar de Petróleos de Venezuela, afirma en un artículo en Aporrea que Maduro está con el agua al cuello. Y para sobrevivir a la desesperada, le está entregando PDVSA a los tenedores de bonos en Washington y Europa. Tan a la desesperada que le recuerda lo que hizo el dictador libio Muammar el-Gaddafi, quien en sus momentos finales trató de llegar a acuerdos y tratos con sus verdugos. Gaddafi murió golpeado, tiroteado y linchado por una multitud de milicianos en el 2011. La diferencia entre Maduro y Gaddafi, señala Ramírez, es que Maduro busca acuerdos sin la fuerza ni trayectoria del jefe de la revolución de los coroneles libios, con un país arruinado, sin nada más que entregar a cambio de su seguridad para mantenerse en el poder. El exar de PDVSA agregó: el país y en especial el campo bolivariano debería verse en ese espejo. Estos aventureros en el gobierno no aprenden nada de la historia, no tienen pueblo, ni legitimidad, ni autoridad moral, ni ética, ni fuerza para vérselas con los grandes poderes. Nuestro país necesita otra dirección, otro gobierno. Hay que pararlos antes de que sigan entregando todo en su esfuerzo desesperado e inútil para mantenerse en el poder. ¿Cómo querrá Rafael Ramírez que Venezuela tome otra dirección? ¿Con una revolución civil contra Maduro? ¿Con un final como el de Gaddafi? Ramírez fue ministro de Petróleo y presidente de PDVSA en tiempos de Hugo Chávez. Es uno de los causantes de la caída en desgracia de la petrolera, aunque ahora centre toda la responsabilidad en Maduro y su cúpula. Por lo anterior, no es casualidad que Rafael Ramírez en el artículo también señala al vicepresidente económico Tarek El Aissami como uno de los artífices de la venta de PDVSA. Un negocio lucrativo no solo para las multinacionales, sino para el núcleo de poder de Nicolás Maduro. Ahora Maduro y su gobierno le proponen a los tenedores de deuda venezolana canjear estos por la propiedad de PDVSA y por campos petroleros en operación. Es decir, Maduro, con el agua al cuello y una pésima gestión económica, le dice al capital financiero internacional que les entrega PDVSA a cambio de una parte de la deuda. Nadie sabe nada, todo es secreto, todo es un negocio, rematan la empresa y por supuesto nuestro petróleo al capital financiero internacional. Les entregan el mejor negocio del mundo, la llave de nuestro futuro, apuntó Ramírez. Explicó que el gran negocio del canje es que las personas más cercanas al entorno de Maduro, sus operadores económicos, han venido negociando en secreto desde hace tiempo con financistas y representantes de capitales extranjeros esta operación.
Con la información privilegiada del canje de deuda por PDVSA y Nuestro Petróleo, los socios de Maduro están adquiriendo la deuda a un precio de bonos de basura, para luego comprar PDVSA y acceder a una faja petrolífera y otras a precios de liquidación. Un verdadero saqueo, afirmó. Para Rafael Ramírez, la privatización de PDVSA será el mayor error y daño que se le puede hacer al país. Y con esta opinión nos despedimos por el día de hoy. Gracias por seguirnos. Recuerda, activa la campana de notificaciones y deja tu comentario abajo en la casilla. Esto fue El Faro Informativo. Chao, chao.